Ana, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Buenas tardes. Acá Ale y Nico te saludan. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos, Ana. Bueno, sin duda que Por favor. esto que sucedió en Santa Fe, que tiene una repercusión nacional. Bueno, a ver, esto, ¿cómo uno lo puede hablar, charlar? Porque la verdad que sorprende, decíamos con Ale, esto por ahí pasa, uno lo ve que sucede en los Estados Unidos, pero acá en la Argentina no es tan habitual. A ver, no lo vemos a diario, sin embargo, leía hoy algunas estadísticas cuando me empezaron a avisar, yo estaba dando clases en la universidad y me empezaron a avisar que esto había pasado. Ujú. Cuando empecé a mirar algunas estadísticas decía que desde 2023 a 2026, a esta fecha, ocurrieron 4 de estos episodios. Eso ya nos da un episodio, más de un episodio por año. Entonces acá ya tenemos que empezar a levantar una ceja con este número, ¿no? Porque es una escuela, no tendría que ocurrir ninguno. Claro. Ya estamos a más de uno por año en estadísticas, algo está pasando, ¿no? El año pasado tuvimos un montón de noticias. ¿Te acordás la nena que había entrado armada a este colegio? No me acuerdo si En había sido Mendoza. en Mendoza, Ujú. ¿no? Después estos chicos que desbarataron también este atentado que estaban armando por WhatsApp y se mandaban las fotos de las armas, Sí. ¿no? Tuvimos muchos casos de padres que ingresaron a escuelas a violentar a docentes y también a alumnos, padres que violentaban a otros adolescentes adentro del colegio, ¿no? Ujú. Entonces, en realidad, estamos teniendo muchos casos de violencia escolar que escalan. Lo que pasa es que pasa todo muy rápido, pasan noticias demasiado rápido y no nos terminamos de ocupar de estos fondos. Claro. El año escolar pasa muy rápido, entonces las escuelas tampoco llegan a tener un plan de contingencia para esto, porque también ocurre, como todo, como te digo siempre, todo tema que tenga que ver con lo psicológico es multifactorial, no es un factor aislado y nada más, ¿no? Ujú. Entonces, las escuelas tal vez organizan reuniones de padres, pero si esas reuniones de padres son en horario laboral, hay muchos padres que no pueden ir a esas reuniones porque no pueden perderse un día de presentismo hoy económicamente Claro. de sus trabajos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos que empezar a pensarlo muy globalmente todo esto que está pasando. ¿Cómo se tiene que, en esto que vos decís, ¿no? ¿Cómo se tiene que pensar? Porque esto es a nivel que uno ve los videos, por ejemplo, de cómo a este chico se lo hostigaba, cómo cómo se lo molestaba en el colegio. Ahora las autoridades de la provincia dicen que tenía problemas familiares. El colegio, a ver, ¿qué función cumple en el sentido? ¿Tendría que haber avisado algo de algún comportamiento extraño de este chico? Porque es muy difícil echarle una responsabilidad a alguien. Sí, exactamente, porque como te digo, en definitiva y en última instancia la responsabilidad termina siendo social, porque como sociedad legitimamos la violencia y nos estamos desensibilizando sobre la violencia, ¿bien? Entonces, de hecho, me pasó que yo comenté esta noticia o estaba en la universidad Ujú. y los chicos miraron, y siguieron cada uno con lo suyo, a nadie pareció impactarle demasiado, ¿no? Claro. Y estamos hablando de la muerte de un chico de 13 años, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la sociedad se está desensibilizando también, ¿bien? Ahora, en la escuela hay que estar atentos a estas dinámicas que ocurren en los cursos, y muchas veces se lo está. Lo que sucede es que termina ganando la parte burocrática administrativa, corren detrás de los programas de contenidos, detrás de lo que se exige a nivel ministerial burocráticamente y demás, y nunca se termina de hacer un espacio para el encuentro, para la conversación, ¿sí? Para que los chicos se conozcan entre sí, para estrechar lazos, para armar grupos de trabajo distintos, incluso entre distintos cursos, no solamente Claro. dentro de un curso. Esto lo escuchamos en consulta todos los días, que la escuela no hace nada, te dicen los chicos, ¿no? Ujú. Y entonces tal vez lo que hace es insuficiente, tal vez no es que no hace nada, pero es cierto que hay algo de incomodidad en observar estas cosas porque me tengo que ocupar y eso significa tiempo extra, significa involucrarme mucho más en una sociedad en donde los docentes tenemos mucho más de un trabajo del docente, ¿no? Digo, entonces también esa disponibilidad muchas veces no está por esto multifactorial también que te digo. Claro. Anabela, ¿cómo te va? Bueno, Hola, Ale. la verdad que, a ver, uno ve el victimario en este caso y dice, bueno, posiblemente pueda padecer en su vida, en su cotidiano, tanto en casa como en la escuela, justamente este destrato o maltrato. Sí. Pero nadie de un día para el otro toma una decisión drástica, digo, va dando indicios, o sí puede Exacto. ser que haya surgido un momento para el otro.
A ver, no sabemos exactamente qué es lo que le pasó a este chico. Puede haber, si hay una vulnerabilidad psicopatológica, nunca se está exento de tener un brote, ¿no? Un brote psicótico, un brote de alguna característica violenta, como para hacer el pasaje al acto de esta manera inmediata. En este caso no lo sabemos, ¿sí? Lo que sí es cierto y que nunca falla la fórmula es que cuando no hay lugar para que transcurra la palabra, empieza a transcurrir la violencia, ¿no? Entonces, sí es cierto que ese chico seguramente viene no pudiendo gestionar emociones, no pudiendo gestionar eventos negativos en su vida y termina en este pasaje al acto, ¿no? En esto también tenemos que tener en cuenta que muchas veces la primera reacción es pedir que se citen a los familiares, digo, a los cuidadores, quienes sean, pueden ser los padres, los abuelos, los tíos, no sabemos a cuidado quién están los chicos, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es llamar a esos cuidadores, pero muchas veces los chicos aprenden esas reacciones de violencia de esos cuidadores, en una casa donde está comprimada y donde tal vez ellos mismos son víctimas de violencia en esos hogares, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con cómo se tratan esos temas, porque a veces a los chicos se los expone a una situación de mucha más violencia adentro de sus casas, ¿bien? Por eso se trata de observar y de estar atentos a un montón de cuestiones en la convivencia diaria que nos da como oportunidad la escuela, ¿no? El hecho de que vos decías, Anabela, de que la sociedad está mucho más insensible, a ver, yo digo de que yo creo que todos en mayor o menor medida en algún momento sufrimos bullying. Antes por ahí no se le llamaba de esa manera. Uno a veces iba al colegio, te cargaban, viste que uno decía, no, me están cargando porque, no sé, soy cabezón, soy gordo o lo que sea. Y uno iba a la casa y tus viejos le contabas, aquellos que contaban, porque muchos guardaban y después no explotaban. Pero digo, ¿y qué te decían en casa? Y reaccioná, respondele, agárrate a piñas, porque te decían eso. Devolvésela. Claro. Sí, devolvésela. ¿No? ¿No? Y yo digo, y ahora con la facilidad que los chicos tienen con el tema de las redes, con la facilidad que tienen de las drogas también, porque uno también hay que decirlo, el tema de las drogas, el tema de las armas, eso me parece que va en ascenso, no sé si tiene que ver o no, antes no se hablaba, ahora se habla más, no sé cómo llevarlo eso. Sí, antes también se hablaba, antes también había cuestiones de violencia, porque en devolvésela, ¿no?, que bien estás diciendo vos, terminaba habiendo un montón de peleas a la salida de la escuela, el famoso nos vemos en la esquina, ¿no? Digo, entonces no es que antes no existía violencia. Lo que sí es cierto es que el acoso escolar hoy tiene una profundidad mucho mayor, porque como los contenidos se viralizan muy rápidamente en redes, las personas se sienten mucho más expuestas, ¿sí? Y va quedando esta huella digital y es observado y circula por otros ámbitos y demás, entonces las reacciones también son más violentas. Se va subiendo la vara con esa hostilidad, ¿bien? Fíjate, digo, uno entra a leer los comentarios, como te digo siempre, en redes sociales, el comentario más hostil parece el más astuto, ¿no? Todos parecen tener las soluciones de todo y nadie hace nada, en definitiva, ¿no? Entonces ya con la noticia de hoy, en los comentarios también, todo el mundo parece tener la fórmula de por qué sucedió, de qué le pasaba a este chico y demás, ¿no? Digo, nadie se detiene a observar o realmente a preguntarse, hoy yo, ¿qué puedo hacer dentro de mi ámbito para sumar algo en esta dirección? No solamente señalar con el dedo, ¿no? No sé, yo que comparto con chicos en la universidad o que tengo mis pacientes, yo hoy, ¿qué puedo hacer distinto? ¿Cómo me puedo involucrar y cómo me puedo comprometer para que algo de esto sea distinto, ¿no? Claro. Bueno, ahorrate el bocinazo de la esquina del que no arrancó rápido en el semáforo, no empujes con el carrito del supermercado a quien tenés adelante, decí buen día mirando a los ojos a la cajera del supermercado, ¿no? Suma otra cosa distinta a nivel social, que no sea la nula tolerancia a la frustración que lleva a que todo el mundo reaccione con hostilidad, que tenga que ver con demorar gratificaciones, saber esperar, tener paciencia. Tenemos que volver al encuentro más humano, definitivamente. Totalmente.